por eso decidimos convocarlo a él, que tanto lo conoce y lo conocía, a Chiche Almoni, que ya prácticamente es un amigo del programa. Hola Chiche, feliz año, bueno, bienvenido al programa. ¿Cómo te va? Marcelo Rojas te saluda. Gracias Marcelo, gracias por llamar, por recordar a Salata, como le decíamos nosotros, los amigos de tanto tiempo. Fueron muchos años, más de 45, de viajes, de compartir muchísimas cosas, no solamente una pelotita de tenis, sino charlas, habitaciones, paseos. Y vos recién decías de los tres, porque te referías también a Moro, quién fue D'Artagnan. Sin duda Salata. Yo decía ayer y hoy que me llamaron de la red, donde fue su último trabajo, salió hasta el viernes. El viernes yo tuve la posibilidad de charlar con él al mediodía, cuando estaba en la clínica, y se estaba por hacer unos estudios. Pero les decía que de todos los periodistas que conocí, y por supuesto me incluyo, desde los últimos 45 años que empecé a hacer tenis y a viajar, conozco a todos, Salata fue el mejor, sin dudas, es D'Artagnan, sí. Bien. Es Vilas. Nosotros después somos Claire, somos Haite, pero fue el mejor. Te diría que vivió para el tenis. Más allá de la cantidad de torneos que hizo de Grand Slam, fue el que más viajó, la cantidad de Copa Davis, las compartimos desde la primera en el 81, que tuve la posibilidad de transmitirla por el Canal 2 en forma directa, aquella final que perdió Argentina frente a Estados Unidos con Vilas y Clerc. Y era una persona cabrona, que decía lo que pensaba, por eso algunos a veces se enojaban. Él estuvo un poco distanciado con Vilas, ¿no? Durante años, ¿no? Sí. Guillermo, los dos Guillermo, pero vamos a hablar de Salata y de Vilas, así no nos confundimos por el nombre. Pero Vilas había terminado un partido, recuerdo, en el 86, estaba jugando en una de las canchas auxiliares con Johan Kriek, un jugador sudafricano. Había ganado el primero Guillermo, después tuvo set point, un match point, un set point, una pelota que quedó al lado de la red, un smash del que nunca fallaba. Guillermo, Johan Kriek se dio vuelta como diciendo, bueno, ya perdí el set, y tiró la pelota afuera y lo terminó perdiendo Vilas 7-6, 7-6, 7-6. Cuando fuimos a la conferencia de prensa con Salata y con Moro, éramos pocos los que viajábamos en ese momento. Nosotros le preguntábamos, Guillermo estaba muy enojado, además, enojado por el partido, porque sabía que si ganaba ese set pasaba a semifinales. Y Salata había tenido una discusión y lo había criticado, no recuerdo por qué, pero Vilas estaba enojado. Entonces Salata le preguntaba y Vilas decía sí. Le hacía otra pregunta, le decía no. Y así era así, no. Entonces paró el grabador Salata y le dice, Guillermo, mirá, vos estás laburando, sos profesional, yo estoy trabajando, esto es para una radio, esto no es para mí, es para el público, así que te pido que me contestes bien. Después le contestó, y después con el tiempo se hicieron amigos. Después estuvo peleado con Nalbandián, después de aquel, justamente Mar del Plata, aquel 2008, claro. En la conferencia de prensa, donde los criticó mucho y habló de la pelea en el vestuario, y Nalbandián lo negó, y estaba Luli Mancini, que también se molestó y se levantaron de la conferencia de prensa y se fueron. Pero sí, siempre fue un tipo muy frontal, que decía lo que pensaba, y reitero, vivía para el tenis. Él estaba muy orgulloso de su familia. Salata venía con problemas físicos, problemas de corazón, tenía EPOC,
hace menos de 2 años perdió a su mujer, con la que estuvo más de 55 años. Eso me parece que lo afectó mucho, no lo superó, estaba viviendo solo. Yo el viernes lo llamé para saber cómo estaba, porque su yerno, con el que había comido el jueves, me dijo que se iba a operar el miércoles próximo, pasado mañana, pero que se había caído en la bañera y que le costó mucho, estuvo como 2 horas para levantarse. Y al otro día le fueron a hacer unos estudios, lo entubaron y ahí el corazón dijo basta. Así que, y el sábado al mediodía se estaban comiendo y me llamó el yerno y me dijo, mirá, me dijeron sus hijas que te llamara, hace media hora falleció Guillermo. Y la verdad que no lo podía creer, porque ¿lo esperabas o te sorprendió? No, pero en el momento que te lo dicen, sí. Claro. Decís, no, pero no puede ser. No. Ayer, cuando lo fuimos a despedir al Jardín de Paz, al Esponso, me pidieron también que hablara la familia, que diga algo por haber estado tanto tiempo al lado de él y tener además una amistad. Pensá que había hablado el día anterior. Tengo grabado el horario a las 12:15 del viernes, charlamos. Y bueno, fue muy difícil. Yo lo poco que puedo decir es que creía que todos los que estábamos ahí no podíamos creer que en ese cajón estuviera Salata. Y bueno, fue muy triste, muy triste. Seguramente, más allá de que duele la pérdida física, seguramente se debe haber reencontrado en el cielo con su mujer, porque no es fácil para un hombre de 80 años perder a su pareja, perder esa relación de más de no sé cuántos años me dijiste, pero 55 años, y vos sabés que está estudiado que es más difícil para el hombre que para la mujer superar una pérdida. Sí. Fíjate que le pasó a Gatti con Nacha. Claro. Tenés razón. Se conocieron de chicos. Claro. Se murió Nacha y al poco tiempo se murió Hugo. Sí, es más difícil para el hombre sobrellevar la ausencia de su pareja, ¿no? Es verdad, sí. Él tuvo varias desgracias en su vida. Perdió a un chico que tenía 5 años y a los 30 años murió Alejandro. Qué bárbaro. Un chico que tenía un físico bárbaro, jugaba al golf, jugaba al tenis, era muy compañero de Salata. Trabajaba en Fox, era muy buen productor, laburaba muy bien. Y son cosas muy fuertes. Muy fuertes. Porque uno está acostumbrado a despedir a los padres, pero exactamente, a los hijos... Exactamente. Por eso digo que vos sabés que qué paradójico, no fue el corazón, pero la verdad que resistió bastante, ¿no? Sí. Porque tuvo que sobrellevar pérdidas muy dolorosas, muy importantes. Digo, dentro de todo, resistió bastante. Te saco un momentito del tema, te quiero agradecer por evocar a tu amigo y compañero. Y te quiero felicitar también por la entrega del Martín Fierro del año pasado. Y también voy a marcar un momento, porque te vi que te quebraste cuando diste el agradecimiento porque pensaste en un número 1 que seguramente tampoco la está pasando bien, pero te quebraste a la verdad de Guillermo Vila, ¿no? Sí. Vos sabés que no sabíamos lo del premio. Nos invitaron a la fiesta del Martín Fierro, a Moro, a Salatino, a mí, fuimos con nuestras familias, y fue sorpresivo, inclusive el mensaje de Del Potro, que muy exagerado, dijo. Son los Djokovic, Federer y Nadal del periodismo, me acompañaron en toda mi carrera. Después lo llamé para decirle, se te fue un poco la mano, ¿no? Pero sabés que lo charlé el tema del premio con Salatino una vez que bajamos del escenario, compartimos la mesa. Me dijo, es el premio más importante de mi vida. ¿Y sabés por qué? Y para mí, obviamente, también. Porque si vos estás en una terna, es una cosa que reconozcan la trayectoria y todo lo que hiciste en el laburo, es mucho más gratificante. Y me parece que tanto para Moro, para Salatino
y para mí fue lo más importante. Y le dije a Salata en ese momento, qué bueno que los homenajes se hagan en vida, ¿no? Totalmente. Y él, bueno, se fue también con su Martín Fierro y con muchos triunfos y algunas derrotas que sufrimos juntos. Vos sabés que él sabía mucho de técnica porque jugó en el Buenos Aires, jugó en primera. Y a mí me gustaba mucho ver los partidos con él, en Roland Garros. Sufrimos mucho la derrota de Gavi en Wimbledon cuando estuvo a 2 puntos de ganarle a Graf. Y si ganaba ese partido, no solamente ganaba Wimbledon, sino se convertía en la número 1 del mundo. Y son esos partidos que te vas con dolor de estómago. Tal cual. Pero después tuvimos revanchas en Máster, en triunfos de Gabriela, de la Legión. Así que es tanto para Moro y para mí, que somos los que más. Ellos empezaron primero, empezó Moro, Salata, y después en el 79 empecé yo con el tenis. Ya hacía periodismo, pero hacía fútbol en La Razón. Y son muchos años, muchas vivencias. Bien. Se va parte de la historia de uno y del archivo de uno. Porque él conocía muchas cosas mías, y yo de él, y cosas que hemos vivido, y charlas muy íntimas en el exterior. Entonces, viste, es como que se va. Una parte de tu vida también, ¿no? Se va una parte de tu vida. Claro. Pero tengo más años de tenis que antes de dedicarme al tenis. Claro. Después de estar en mi casa, en distintos hogares, es donde más tiempo estuve en una cancha de tenis, jugando y mirando, primero como hincha, pues me gustó siempre de chico el tenis, e iba a ver los torneos al Buenos Aires, y después para el laburo, ¿no? Claro. Por los Grand Slam, la Copa Davis, y con Salata recorrimos el mundo. 10 días antes de que Gabriela jugara en Tokio, dijimos, che, si vamos a Tokio, era una locura. Bueno, enseguida lo vendimos, conseguimos los pasajes y nos fuimos a Tokio, y después Gaby jugó al tiempo en Indonesia, y si vamos a Indonesia, te imaginabas, viajar 40 horas, bueno, ahí fuimos, y son cosas, y lo último que te cuento, un poco para humor, él roncaba mucho. Era insoportable. Y me acuerdo que nos invitaron a jugar un torneo de periodistas, un sudamericano de tenis a San Pablo. Compartimos la habitación y me fui a dormir al baño. Me llevé como pude, me hice una camita ahí, cerré la puerta porque era imposible. Y después, con el tiempo, se compró el aparatito. Hay un aparato que te permite respirar mejor. Le digo, pero Salata, este aparato hace más ruido que tus ronquidos, así que es imposible. Vas a tener que pagar vos la habitación. Además, yo mañana tengo que laburar como vos, pero vos dormís y yo no. Claro. Y tengo que estar fresco. Bueno, buenísimas anécdotas para recordarlo también con una sonrisa. Chiche, ¿cómo andás? Bernardo te saluda. Todo bien. Al principio de la nota decías que Salata era el mejor de los tres. ¿Por qué? ¿Qué tenía como periodista que justamente lo hacía ser el mejor según tu criterio? Me parece que, más allá de que Moro también tenía o tiene mucha experiencia, él jugó bien, y en la década de 60 jugaba los torneos, los Abiertos de la República, los Ríos de la Plata. Él respiró el polvo de ladrillo de chico del Buenos Aires Lawn Tennis, donde jugaban todos, y jugaba Interclubes, y estaba Morea, y estaba el Tato Soriano, y él vivió el tenis primero como jugador y después como periodista, porque él trabajaba en la aduana con el padre, hacía otra cosa, y un día dijo, bueno, voy a hacer periodismo deportivo, me gusta el tenis, voy a empezar a viajar, empezó a vender la publicidad,
Y además tengo que reconocer que es el que más tiempo se quedaba en el estadio. Nosotros a veces con Moro perdía una Argentina, o argentino o argentina, y no había un partido importante y nos íbamos a hacer compras o a pasear o a comer, y digo, Salata, vamos. No, se quedaba en el estadio. Y nosotros decíamos, tenés la llave del estadio, abrís y cerrás. Y llegás antes de las 11 de la mañana cuando empieza el torneo y te vas cuando termina. Y había partidos, sobre todo en el US Open, nos hemos ido a las 2 de la mañana. El Roland Garros en una época no tenía luz. Entonces, después de las 9 de la noche no se podía jugar más. Entonces nos íbamos, había partidos que no terminaban. Pero en el US Open sí. Y había, a veces, mira, se iba a jugar hasta la 1:30 de la mañana, porque en el segundo turno a veces se atrasa, el primero empieza en vez de a las 7 de la tarde a las 8:30 y es al mejor de 5 sets y después 5 sets más. Partidos parejos no terminan nunca. Y si te querés ir a dormir, para el otro día tenés que seguir laburando. Y además, en una época, década del 80 y del 90, que el país y la parte económica en general de las empresas era distinta, nosotros llegábamos a hacer 16, 17 flashes por día. Hoy hacemos 3, 4. Pero era, y Salata también, Moro llegó a hacer 25 salidas para Radio Rivadavia, con la Oral Deportiva, con Fontana, con Larrea. Fue una época irrepetible en todo sentido. Bien. Cerramos, Franco. Chiche, yo te quería hacer, a ver si puedes hacer rápido, porque también vi una nota de Salata hace muy poquito también donde le hizo esto. El top 5 de los mejores tenistas argentinos de la historia. ¿Querés que te los diga? Sí. Me preguntás a mí. Sí. Bueno, Vilas, desde ya, 1. Vos sabés que el tenista que gana un Grand Slam tiene ventaja sobre otro tenista que no lo ganó. Pero para mí el 2 fue Del Potro. El 3 Nalbandián por el talento. El más talentoso de todos. El más talentoso de todos, incluyendo a Vilas. Vilas el más ganador, el mejor, el más sacrificado. Bueno, ustedes saben, conocen bien la historia. Yo diría Vilas, Del Potro, Nalbandián, Coria, pese a que perdió aquella final, y Gaudio. Bien. Y para mí son esos 5. No sé si coinciden. No, pero se respeta. Sí, no. Se respeta porque estás... A ver. Uy, algunos presionó. Dale. Digo no en el sentido de que por ahí a lo mejor alguno de ustedes, yo coincido. Sí, yo también. No, pero digo, por ahí a lo mejor obviamente... alguno... por ahí me dicen, Gaudio como ganó un Grand Slam, Coria está después. Pero Coria, un talento, jugó muy bien, fue 3 del mundo. Claro. Ahora, ¿qué? Lo de Nalbandián, sí. No, decía qué época, vos recién decías nombres que a mí me representan mucho de cuando era chico. La época de Coria, de Gaudio, de Nalbandián, un poco después del Potro, de mi adolescencia que los veía jugar. Y digo, qué lejos que estamos hoy, ¿no? De tener una generación así, donde hay buenos tenistas en Argentina, pero no a ese nivel. Ninguno para top 10. Exacto. No, a veces me preguntan, ¿y quién viene detrás de estos chicos que están jugando ahora? De Comesaña, que juega bárbaro, Fran Cerúndolo, Baez, que está levantando. Pero ninguno para top 10. El que podría ser top 10 se acomoda la cabeza es Fran Cerúndolo, pero le falta continuidad. Bien. Juega bárbaro, tiene un saque muy potente, una derecha extraordinaria, mejoró mucho el revés, pero se tiene que ordenar. Me parece que Pablo Cuevas le está dando esa categoría de jugador como para meterse entre los 15. Está ahí nomás, puede. Fíjate que le ha ganado a muchos top 10 y después pierden con el 70 del mundo. Chiche, gracias por estos minutos, por acceder. Para qué mejor que vos que homenajear a este hombre que partió de este plano de la vida y a este profesional de la hostia que deja una huella imborrable no solamente en el periodismo deportivo nacional sino también a nivel internacional. Te queremos agradecer, te mandamos un abrazo grande y en la próxima me gustaría hablar de fútbol. En vez de hablar de tenis vamos a hablar de fútbol, pero en otro clima.
Dale, les agradezco mucho que se hayan acordado, que recuerden a Salata, lo vamos a extrañar de verdad, porque ahora ir a distintos torneos y nosotros tenemos cabinas con 3 o 4 periodistas y Salata siempre estaba al lado y siempre comentábamos y siempre haciendo una broma y bueno, todo eso va a faltar. Bueno, ya lo ha dicho Alberto Cortés, ¿no? Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, ¿no? Y queda muy vacío porque fue muy grande. Entonces el vacío es más grande. Exactamente. Chiche, Gracias, como siempre, muchachos. un gustazo Abrazo escucharte, para todos. verte. Abrazo grande y nos encontramos en un próximo conversatorio. Cuando ustedes quieran. Gracias, querido. Abrazo grande. Chao, abrazo enorme. Bueno, ahí estaba la palabra entonces de Chicha Almoni. Rapidito nos vamos con la música. Dame un pequeñito recreo musical y ya conectamos con Juan Ignacio Rey porque queremos cerrar con la Fórmula 1 porque hubo novedades.